El pasado viernes, el llamado Viernes Santo, estuvo con nosotros Bobby Cruz. Bobby Cruz es un conocido, creo que de casi todos ustedes, cantante de salsa. Nos testificaba que para el año 1974 conoció a Jesús. Creo que dijo que fue durante el mes de noviembre. Experimentó nueva vida en Cristo. La vida de ese hombre cambió dramáticamente. Se acabaron los vicios, se acabaron las peleas, y a partir de allí se modificó la letra de su música. Se convirtió en un predicador con su canción y con su vida. Ha estado ganando almas para Cristo. Durante el testimonio de él, algunos se impresionaron por los detalles tan milagrosos. Algunas de esas cosas creo que alguien las catalogó de increíble. Y hay razón para decir increíble. Hay razón para decir impresionante. No, la experiencia de Bobby no fue ordinaria. Yo no creo que mucha gente ha experimentado cosas como las que él contó. No mucha gente. Yo no he experimentado muchas de ellas. A mí me sorprende cuando alguien explica que Dios le habla y él le contesta y que Dios le vuelve a hablar. A mí me impresionaba, por ejemplo, escuchar a Gigi Ávila decir que ocasionalmente Dios, con la yema de sus dedos, le hacía caricias en la cabeza y que era para que se riera. Y yo digo, a mí nunca Dios me hizo cosquillas. Que yo sepa, de repente me hizo cosquillas y yo no me di cuenta. De pronto algo que sentí fue Él y no lo noté. Hay momentos en la experiencia de cierta gente a la que podríamos mal juzgar y hasta malinterpretar lo que están diciendo. Sin embargo, pienso que mucho de eso se acabaría si estuviésemos conscientes de que la Biblia es un libro histórico. Yo dije que la Biblia es un libro histórico y creo que escuché como 7 amenes. Yo no sé si eso significa que usted no cree que la Biblia es un libro histórico, pero la Biblia es absolutamente un libro histórico. Y tenemos que leerlo como un libro histórico, salvo en alguna ocasión que la misma Biblia nos diga que este pasaje no es histórico, sino que es una ilustración o es absolutamente simbólico. No hay nada simbólico en la creación del hombre. No hay nada simbólico en la creación de la humanidad, en la creación del universo. Dios lo creó por su palabra. A alguien se le puede hacer difícil creer eso, pero es más difícil creer la explicación que dan. Para mí es más fácil creer que Dios habló y creó el universo que pensar que una masa inerte que nadie definió de dónde salió, de repente inició un proceso evolutivo. Eso es tan poco científico como creer que si ponemos una piedrecita en esa esquina y esperamos suficiente tiempo, algún día dejará de ser piedra y se convertirá de pronto en una gallina o en un águila. Y claro, la respuesta a eso es, usted no va a durar tanto tiempo como para ver la evolución. Y es verdad. ¿Y por qué tienen conflicto en entender que no estaban allí cuando Dios creó el universo? La acción del poder de Dios es más científica
que muchos de los criterios científicos que algunos están usando. Ir a la Biblia y leer ciertas cosas, como lo que aparece en el capítulo 12 del Evangelio según Mateo y versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esas son palabras del Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesucristo habló verdad? Pues Jesucristo dijo a los religiosos que le estaban preguntando que la historia esa que se lee en el Antiguo Testamento de Jonás no fue un simbolismo, que esa historia fue una verdad histórica y que esa verdad histórica fue una ilustración de algo maravilloso y extraordinario que habría de suceder, que habría de ocurrir. Esa verdad histórica que habría de suceder es mayor que lo que sucedió en el mar. Voy a repetir eso. Si esto era un simbolismo acerca de algo, ese algo que habría de suceder resulta más importante y más significativo que la historia original. Y la historia original también es difícil de creer. La gente todavía tiene conflicto en creer que un ser humano puede estar dentro del vientre de un pez durante 3 días y 3 noches. Los argumentos son muchos. No hay un pez tan grande como para que un hombre cómodamente quepa dentro de él y luego lo expulse. Y puede ser verdad. Pero ¿no le parece a usted simpático que los mismos que dicen no es cierto porque no existe un pez tan grande, luego nos dicen que sí existían gigantescos monstruos que usted cabía dentro de su boca de pie y no lo mordía? No es cierto. Y siguen encontrando enormes esqueletos y quieren que nosotros creamos que esos seres existieron. Y realmente yo no tengo ningún problema con aceptar que alguna vez hubo dinosaurios corriendo por la tierra. Para mí eso no es un problema, como no es un problema que haya existido algún pez que no existe hoy, que se haya tragado a este señor y lo haya tenido en su estómago por 3 días. Si la ciencia tiene conflicto en aceptar lo que la Biblia dice, yo no. Y yo no tengo conflicto para aceptar lo que la Biblia dice, porque algunas de esas cosas las hemos experimentado. Y hemos visto la mano de Dios haciendo extraordinarios milagros en medio nuestro. Yo no tengo que ir al libro de los Hechos para ver milagros, porque yo he visto milagros desde mi niñez. En la iglesia donde me congregaba, el pastor creía en milagros y la iglesia creía en milagros y se oraba para que ocurrieran milagros. Y fue común durante mi niñez que alguien se parara en el altar para testificar cómo Dios había hecho desaparecer un tumor en su cuerpo, o cómo un ojo opaco había comenzado a ver perfectamente. El Dios de los milagros está vivo y es real en medio nuestro. Yo vi cosas durante mi crianza que si las cuento, alguna gente no las creería. Si yo le digo a alguien que nosotros estuvimos durante 10 años recaudando fondos para comprar o construir un templo,
y que después de tantos años recaudando y haciendo actividades teníamos $70,000 y que el banco dijo: con eso no dan ni el pronto. Pero que hace un mes y medio recibimos una llamada telefónica diciéndonos que esta estructura estaba a la venta y que si queríamos podía ser nuestra. Solo teníamos que llegar con $3,500,000 y nos la regalaban. Digo, nos regalaban la llave. Y nosotros dijimos que sí, pero solo teníamos $70,000 en el banco. Y que en un mes y medio, no solo Dios nos la dio, sino que la restauró con varios cientos de miles de dólares más. Por favor, dígame que usted cree en milagros. Que resultó que uno de los hermanos podía arreglar el techo y que otros podían trabajar en el estacionamiento y que alguien podía poner alfombras nuevas y pintarla toda y traer equipos de sonido nuevos y luces nuevas y diseñarlo todo nuevo. Hasta me pusieron relojes para ciegos. Están deseosos de que yo acabe a tiempo. Y que hoy, cuando finalizamos nuestro proceso de inauguración, podemos decir al mundo: compramos sin dinero y sin precio y no tenemos deuda. Por favor, diga conmigo: imposible. Es imposible, pero es cierto. Por imposible que le parezca al mundo, hoy, cuando terminamos nuestros ejercicios de inauguración, podemos testificar: Dios lo saldó. Dios se encargó de la deuda. Esa experiencia en el Señor no es simplemente para que sepamos que Dios hace eso con una iglesia, es para que sepamos que Dios hace eso con los miembros de la iglesia. Dios también quiere ocuparse de su necesidad y de su urgencia. Cuando al Señor Jesucristo pidieron señales, ellos estaban pensando en milagros. Milagros para satisfacer sus ojos. Si dices que has sanado, si dices que has hecho milagros, pues hazlo aquí. Convierte ese pedestal en una serpiente. ¿Por qué no conviertes las columnas en palmeras y te vamos a creer? Eso es lo que ellos estaban esperando. La respuesta de Jesús fue: la generación mala, perversa, adúltera pide señales. Jesús llama a ese que le pide a Dios señales malo y adúltero, y dice: y no tendrá señal sino una, la de Jonás. Y allí ocurre el versículo que les acabo de leer. Esa señal van a tener: por 3 días Jonás estuvo dentro del pez y luego salió con vida para testificar en Nínive y que la población en pleno se convirtiera al Señor, creyera en el Señor, tuviera fe. Y dijo: y eso es lo que va a ocurrir con el Hijo del Hombre. Estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, y luego en un día como este, dígalo conmigo, resucitará. Otra vez conmigo, resucitará. Jesucristo había muerto el viernes, según la tradición. Puede haber sido jueves. La Biblia no dice si fue viernes o jueves, pero dice que murió, que fue enterrado
y que los discípulos estaban tristes. Y estaban tristes y desanimados a tal grado que se escondieron. Buscaron un lugar donde reunirse a escondidas. Ellos temían que los capturaran y le sucediera lo que le había sucedido a su maestro. ¿De qué tenían miedo los discípulos? Pues tenían miedo de morir. Como la mayoría de la gente en el planeta tenían miedo de morir. Aún aquellos que dicen que no tienen miedo de morir, tiemblan cuando el médico le dice que su cáncer es terminal. Y entonces hacen todo lo que nunca habían hecho. Se consagran como nunca. Aparecen a los cultos de oración en la madrugada que antes no venían. ¿Sí? Se arrodillan y pasan horas, ayunan, quieren un milagro. Yo tuve una amistad con una profesora universitaria que se confesaba absolutamente atea. Durante un par de meses yo no supe nada de ella y cuando la volví a ver estaba más amargada que nunca. Era peor que nunca antes. De apellido Sarria. Conversé con ella y le pregunté qué pasó. Y dijo, oh, no pasó nada. Pero su tono evidenciaba que se había pasado algo. Insistí, algo tiene que haber pasado, usted está rara. Me dijo, lo que pasa es que no me interesa hablar con usted. Y tampoco me interesa hablar con ningún religioso. Pero hace 2 meses usted y yo teníamos unas conversaciones interesantes. Finalmente me contó. Su esposo, quien le había enseñado el ateísmo, había llegado caminando feliz. Subió la escalera contento. Y llegó frente al médico y el médico leyó los resultados y le dijo, es cáncer, es terminal, no creo que tengas más de 1 año de vida. Y ella me dijo, él murió allí, lo enterramos unos meses más tarde, bueno, unas semanas más tarde, pero él murió allí, salió de allí y ya no quiso usar la escalera. Se paró frente al ascensor, descendió, fue y se paró junto a la puerta del acompañante en el auto. No quiso manejar, él había manejado cuando venían. No habló en todo el camino, llegó a la casa y un par de semanas más tarde murió. Contra todo pronóstico, él no debía morir en 2 semanas, él debía morir en 1 año, según la ciencia. Pero la falta de fe arruinó su existencia. No tenía que agarrarse, no tenía de quién esperar un milagro. Ella me dijo, ¿tú quieres que yo llame al pastor Pavón para que ore contigo? No, yo no creo en Dios y no voy a comenzar a creer ahora. La gente muere como vive. Y quien vive sin fe, muere sin fe. Y quien vive amargado, muere amargado. Esta gente no necesitaba ver milagritos para creer. Ellos no lo necesitaban, ¿sabe? Usted tampoco necesita un milagrito para que se le active la fe. Usted necesita fe para que se activen los milagros. Esto ocurre exactamente al revés. Quien cree en Dios tiene esperanza, diga amén. Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, estamos en este día. Ese mismo día del que está hablando allí es el domingo de la resurrección. Cuando llegó la noche de aquel mismo día,
el primero de la semana, estando las puertas cerradas. ¿Cómo estaban las puertas? Sí, porque cuando usted siente que Jesucristo está muerto, las puertas se cierran. El que no tiene fe tiene las puertas cerradas. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. En tiempo de miedo, ¿qué pasó? Vino Jesús. Cuando ellos estaban encerrados, ¿qué pasó? Vino Jesús. Y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Un alto allí. Mire lo que ha sucedido hasta este momento. La puerta estaba cerrada y Jesús no tocó. Allí estaba, adentro. La puerta no se abrió, pero Jesús estaba adentro. No siempre la puerta se abre. Y no siempre se abren como nosotros queremos que se abran. Pero eso no mantiene al Señor fuera de nuestro problema ni fuera de nuestra crisis. Él se hace presente. Se hizo presente, apareció allí. Da la impresión que de la nada, da la impresión de que ¿de dónde? Como un fantasma. No era un fantasma. En los próximos versículos Jesús le va a decir: miren las marcas, miren los huecos, tóquenme. En otro pasaje de Lucas le va a decir: tóquenme, hagan contacto. Un fantasma no tiene carne ni hueso, pero yo tengo carne y hueso. Jesucristo le estaba diciendo a los discípulos: estoy vivo y estoy aquí. Y no se paró en un rincón, dice que se paró en medio. Lo importante en esta reunión es que Él esté en medio nuestro. Lo importante en esta reunión es que Él se haga presente. ¡Aleluya! Y Él está presente y está en medio nuestro y nos bendice. No siempre toca a la puerta. Sí, yo uso ese pasaje de Apocalipsis. Jesús está a la puerta y llama, y si alguno abre, Él entra. Pero se da cuenta de que antes de ese día ya Él había aparecido en su vida muchas veces sin tocar. Se da cuenta que en ocasiones cuando usted no oró, Él estuvo allí para ayudarle. En ocasiones cuando usted no creyó, Él estuvo allí para darle la mano. Gente se acerca a uno y le dice: ore porque usted tiene fe. Gente querida, la mayor parte de los milagros y los milagros más impresionantes que yo he visto en mi vida, no los vi porque tenía fe. Los vi a pesar de mi poca fe, gracias a su gran amor, gracias a su gran poder, gracias a su gran misericordia, gracias a su gran bondad. Que Dios es bueno y quiere ayudarnos aunque nuestra fe no sea suficiente. ¿Qué es tener suficiente fe? Pues yo no siempre sé qué cosa es tener suficiente fe, pero cuando menos es confesar que Él sí puede y que Él nos ama y que Él está interesado en nosotros. Y cuando les hubo dicho esto, Él, paz a vosotros, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos.
¿Qué aprendemos en estos versículos? ¿Qué recibimos? Él llega a donde nadie puede entrar. Él entra a nuestra realidad aunque las puertas estén cerradas. Él lo logra donde el consejero no lo logra, donde el psiquiatra no lo logra, donde el amigo no lo logra, donde el pastor no lo logra, donde el maestro no lo logra, Jesucristo lo logra. Nos cerramos porque tenemos miedo. Miedo al fracaso, miedo a la quiebra económica, miedo a la muerte, miedo al futuro, miedo a las circunstancias. Él se hace presente para darnos la mano. No hay por qué temer, Él está presente. No hay por qué dudar, Él está presente. No hay por qué esconderse. Crea que el Señor le va a ayudar en su matrimonio, aunque usted sienta que ese matrimonio no tiene futuro. Crea que el Señor le va a ayudar en su empresa, en su negocio. Crea que lo va a hacer en sus hijos. Crea que va a intervenir en su familia. Crea que el Señor Jesucristo manifestará su poder a favor suyo. Créalo en el día de hoy. Crea que el Señor le alcanza donde usted está. No hay corazón tan duro al cual Él no pueda entrar. No hay corazón tan cerrado que el Señor no pueda abrir. El temor era colectivo, como es nuestro temor en este tiempo. Colectivo, nuestra sociedad teme, tiembla ante las amenazas futuras, la muerte, la quiebra, la enfermedad o una nueva pandemia. Ya nosotros hemos aprendido que de verdad ocurren las pandemias. Sí, el milagro de la tumba vacía es el más grande. Él resucitó. El milagro de la tumba vacía es único en la historia. Ninguna otra tumba de algún líder religioso de cualquier religión del mundo está vacía. Ninguna, solo la de Jesús. El cristianismo es la única religión en el mundo que dice que Dios desciende para resolver el problema que nosotros no podemos resolver, para intervenir y ayudarnos donde nosotros no podemos hacer. Él se hace presente y nos inunda de fe. Este pasaje dice que ellos tenían miedo, pero cuando descubrieron que era Él, se regocijaron. El miedo se acaba cuando Él se hace presente. Y su presencia produce gozo. Los que se gozan lo alaban. Lo alaba. Él está en medio nuestro hoy. Él siempre está en medio nuestro. Por su presencia se produjo regocijo. Por su presencia se produjo paz. Por su presencia recibieron el Espíritu de Dios. Y por su presencia recibieron una nueva comisión. Déjeme comentar esos dos puntos y terminar. Número 1, Jesucristo a los discípulos les sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Eso habría de manifestarse plenamente 50 días después. 50 días después, en el aposento alto, ellos habrían de experimentar llenura del Espíritu Santo. Yo no estoy diciendo que la persona del Espíritu Santo no estuviera en la vida de ellos. Claro que estaba desde antes.
Pero esa experiencia que se llama ser lleno del Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo, ocurre con un propósito. Y el propósito es que aquellos que le han recibido, aquellos que le han experimentado, a partir de hoy sean útiles. El Espíritu Santo opera en nosotros para que seamos útiles, para que sirvamos para algo, para Él manifestarse a través nuestro y bendecir a otros. La intención de Dios con usted no es solamente que sea salvo, perdonado y ayudado, sino que sea útil en las manos de Dios para bendecir a otros. El gran problema que tenían los discípulos con la muerte de Jesús es que la gente piensa que con la muerte se acaba todo. Que la muerte es el fin de la existencia. Pero aquel que tiene fe en Cristo sabe que el que está muerto no morirá para siempre. El que está en Cristo no morirá para siempre, sino que será resucitado en el día postrero. De allí que el milagro de la tumba vacía sea tan importante. Porque Jesucristo resucitó estableciendo que Él era primicia de lo que habría de suceder. El primero en resucitar para no ver muerte, y prometió: yo regresaré para que todos ustedes resuciten igualmente. No hay por qué temer cuando el que resucitó es nuestro Señor. Él nos resucitará. La resurrección es un milagro absoluto de Dios, porque los muertos no tienen fe. Ve, la niña a quien Jesús resucitó, ella no tuvo fe. Aquel hombre que llevaba 4 días muerto, no tuvo fe. No se requiere de un muerto que tenga fe. Los muertos no tienen cosa alguna. Pero Jesús los resucitó, porque la resurrección es una expresión de su poder, es una expresión de su autoridad, es absolutamente divino. Usted no tendrá que hacer mucho. Un día, si usted muere en Cristo, resucitará. Aleluya, resucitará. Claro, para quien tiene visión solo de este mundo, eso no es importante. Pero para quien cree en la eternidad y cree que hay vida después de la muerte y piensa en qué va a suceder después de mi partida, para esa persona esta doctrina se convierte en cosa determinante, y para la iglesia primitiva lo fue. La iglesia primitiva predicó constantemente que Jesús había resucitado. Esa era la única razón por la cual debía ser adorado. Él había resucitado. Esa era la única razón por la cual se debían convertir a Él. Él había resucitado. Si hubiese muerto como cualquier otro falso Dios y estuviese su cadáver allí en la tumba, no habría que creer en Él. Pero porque Jesucristo resucitó, hoy tenemos que adorarle. Hoy tenemos que glorificarle. Las palabras del Señor cierran hablando de la gran comisión. Ustedes van a ir, les dijo, y algunos van a creer y los pecados les serán perdonados, a otros no, y quedarán y morirán en sus pecados. Jesucristo le está diciendo: la vida de ustedes, ahora que han confirmado mi resurrección, les ha cambiado. Y les ha cambiado totalmente. Porque el que cree en el resucitado no puede creer que el dinero lo es todo.
No puede creer que este mundo lo es todo. No puede creer que este planeta es lo más importante, que casarse y tener hijos es lo más importante. El que llega a creer en Él y sabe que Él ha resucitado, entonces descubre el más importante mensaje que podemos compartir. La vida no tiene otro propósito, sino la de conducir vidas a los pies de Cristo, a los pies del Señor. No vivimos, no existimos para otra cosa. Lo más importante en el día de hoy es que usted sea salvo y que siendo salvo se convierta en instrumento de Dios, lleno del Espíritu Santo, para que otras vidas igualmente conozcan al Señor. No hay más que hablar. Tenemos que dirigirnos a Él y decirle al Señor: cuenta con mi vida. Yo quiero ser útil en tus manos.